Buen día, chicos. Vamos a dar inicio con la materia de estructuras socioeconómicas. El tema que vamos a abordar es instrumentación del modelo económico durante 1970 a 1976. Durante ese tiempo, quien encabezaba lo que era el ejecutivo era el licenciado Luis Echeverría Álvarez. Durante esa época se encontraba el país en un auge petrolero. Dicho sexenio se caracterizó por ser populista y aunado a eso el populismo económico. Hubo un crecimiento económico, el cual lamentablemente se vio interrumpido por la crisis de la balanza de pagos en 1976. Primero se estimulaba un gasto y endeudamiento externo. Todo eso nos llevó que al término del sexenio de Luis Echeverría, nuestro país entró en una crisis económica. Aquí sus características era definitivamente lo que era la inflación, el estancamiento en el crecimiento, la devaluación, tipo de cambio inestable, pérdida de confianza por parte de los empresarios. Dicho de otra manera, nuestro país vivía una escena económica caótica en casi todos los sectores de la población. Se veía en ese momento la poca capacidad por parte del Estado para manejar el país por vías económicas seguras. En el sexenio anterior, que estuvo encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, la situación era diametralmente opuesta. Hasta cierto punto en Latinoamérica se consideraba como ejemplo a imitarse las estrategias en el sector externo, control de precios y crecimiento económico. Por esa razón, al término del sexenio de Luis Echeverría, se hizo una comparación entre los dos sexenios, lo que provocó innumerables teorías que la verdad es que no servían de nada, al contrario, pintaban el panorama cada vez más oscuro. De acuerdo con los estudios realizados por los expertos, apuntaron que eso básicamente fue el resultado del enfrentamiento constante que existía entre lo que era el Estado con la iniciativa privada, es decir, los dueños del dinero. Aun y cuando el gobierno estaba consciente de que el crecimiento económico mexicano debería beneficiar a los grupos numerosos y pobres de la población, esto implicaba modificar el rumbo de la política económica. Lo más importante es que no tenían claridad de lo que se iba a lograr. La iniciativa privada fue creciendo porque existían condiciones espléndidas para invertir, que fueron proporcionadas por el Estado, ya que su estrategia se desarrolló en excesiva protección a la industria, tanto en el ámbito fiscal como comercial, estructura de precios que descapitalizó a la agricultura, un sistema tributario bastante débil, dependencia gubernamental del crédito del sistema financiero privado. Todo esto lo que produjo fue que a finales de esa década el desempleo fuera a la alza, pérdida de la autosuficiencia alimentaria, estrechez en el mercado interno, inequidad de distribución del ingreso. Las condiciones sociales pusieron en peligro la estabilidad del país. La política económica que se siguió durante ese sexenio, a finales de 1976, nuestro país vivía una grave crisis caracterizada por una espiral inflacionaria, un estancamiento en el crecimiento del producto, una deuda exterior voluminosa y creciente, contracción de la inversión privada en el sector financiero en condiciones totalmente críticas, una moneda devaluada y con tipo de cambio inestable y una pérdida de confianza dentro de los amplios sectores de la población en cuanto a la capacidad del Estado para poder conducir el país por las vías económicas y políticas seguras.
6 años antes, en 1970, la situación era justamente inversa. La economía mexicana era considerada como ejemplo de la estrategia del sector externo. Había un control de precios, un crecimiento económico. Era un gran contraste entre la situación económica al inicio con la del fin del periodo del presidente Luis Echeverría, lo cual dio pie a innumerables juicios superficiales que, lejos de aclarar el panorama, como lo hemos comentado, lo oscurecían cada vez más. Dentro de lo que es el enfoque político, la economía en el sexenio del 70-76, en el curso de las principales variables económicas durante la administración de Luis Echeverría, tomó su pleno sentido a la luz del enfrentamiento sostenido, como ya mencionamos, entre el Estado y la iniciativa privada. Por esta razón, denominó el político un enfoque un poquito más severo. El trabajo adoptó una secuencia cronológica que le permitió desplegar la narración de las acciones alternadas de los contendientes, cada uno empeñado en su propio proyecto. El Estado plenamente sabía la necesidad del cambio. El crecimiento económico mexicano debía beneficiar a los estratos más numerosos, por lo que era urgente cambiar el rumbo de la política económica. Lamentablemente no tenían la claridad sobre las medidas que debían tomar para poderlo lograr. Por su parte, como ya mencionamos, pues la iniciativa privada fue creciendo cada vez más al cobijo de las espléndidas condiciones brindadas por el Estado. El escenario. En los años anteriores adoptó estrategias de desarrollo económico basados en la excesiva protección a la industria, tanto por la vía comercial como fiscal. Una estructura de precios descapitalizó a la agricultura, un sistema tributario sumamente débil y una peligrosa dependencia gubernamental del crédito financiero privado. Esta estrategia condujo hacia fines de la década de los 80 a un desempleo que cada vez fue mayor, a la pérdida de autosuficiencia alimentaria, estrechez en el mercado interno, definitivamente a una inequitativa distribución del ingreso y finalmente a condiciones sociales que pusieron en peligro la estabilidad política del país. La acción se inicia en 1971 bajo presiones inflacionarias. El Estado opta por la austeridad con el objeto de no sobrecalentar la economía y detener el aumento de los precios. La iniciativa privada, temerosa, deja de invertir y al final del año el resultado es un crecimiento económico mínimo, un aumento en la inflación y una leve mejoría en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Entonces, la necesidad de atender a las graves carencias sociales decide el Estado cambiar el rumbo de la política económica mediante el aumento del gasto público y el estímulo que le empezó a dar a lo que era la economía. Todo esto fue lo que se estuvo viviendo durante un sexenio bastante agitado, de 1970 a 1976. Al término de su sexenio, quien toma o quien se hace cargo de lo que es el Ejecutivo por elección popular fue López Portillo, y su sexenio no fue menos complicado que este. Que tengan excelente día, chicos.